Cristo da el mandato, 3 cosas: predicar el reino, expulsar al demonio y sanar enfermos. Cristo vino a derrotar la obra de Satanás, dice San Juan. Clarito. Y hoy vamos a hablar un poquito también de la otra misión, donde el Señor pide la expulsión de los demonios. En la segunda lectura, ayer hacíamos alusión a la primera, hoy a la segunda, maravillosa, antes de hablar del exorcismo, fundamentamos eso aquí. Dice, Cristo murió por los impíos. Cuando estábamos sin fuerza, murió por los impíos, nosotros impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Hay que ver si encontramos alguna persona que quiera morir por un hermano, por un justo, por una persona buena. Apenas encontraremos a alguien que quiera morir por una persona buena, si es que encontramos. Porque encontrar a alguien que quiera morir por uno malo, muy difícil. Apenas si podemos encontrar a alguien que quiera morir por una persona buena. Eso dice Jesús. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Perdón, dice San Pablo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir, dice San Pablo. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores y enemigos, si queremos, porque justificó a los enemigos en la cruz, murió por nosotros y también murió por los enemigos. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por él. Ahora, esta salvación tiene que llegar a todos los hombres. Cristo nos ha amado de una manera impresionante, dando la vida por nosotros. Y le ha encomendado a la Iglesia que nosotros luchemos por los más necesitados. Los más necesitados son aquellos que están atrapados por el espíritu del mal, porque la lucha, como dice el mismo San Pablo, no es con la sangre y la carne, es decir, no es una lucha terrenal, es una lucha espiritual que tiene su repercusión en la parte social. Pero si yo no lucho en la parte espiritual, no va a haber ninguna repercusión en la parte social. ¿Y quién puede entender que Cristo diga expulsar los demonios? Si ni siquiera a veces se entiende dentro de la Iglesia esta frase, que no saben cómo explicarla. No se sabe qué decir cuando Cristo da el mandato, 3 cosas: predicar el reino, expulsar al demonio y sanar enfermos. No saben qué decir, de hecho lo saltean, no lo explican. Hay que explicar, todo tiene explicación. El que no lo sabe explicar es porque no entiende la Iglesia, no entiende la doctrina. Hay que explicarlo. Sí, Cristo vino a derrotar la obra de Satanás, dice San Juan. Clarito. Las obras de Satanás. Es una lucha contra la bestia inmunda. La mujer contra el dragón. La mujer que vence al ladrón, al dragón, a la serpiente, le pisa la cabeza. Ese es el sentido de nuestra vida sobre la tierra. Es una lucha entre el Señor y el espíritu del mal. Esa es la batalla. Todo lo que me saque de allí, me enfoque en un mundo puramente naturalista, eso no viene de Dios, eso no es cristiano. El cristianismo me ha hecho entender que hay una realidad invisible, pero tan real y más real que la misma realidad. Porque todas las realidades de este mundo que yo veo con mis ojos carnales va a desaparecer. Las otras realidades permanecen. Porque nuestra lucha, les recuerdo, es contra los espíritus que se ciernen en las alturas. Y entonces el Cristo pide esto. Toda la vida tenemos que luchar en nuestro interior, en el corazón, para que el demonio no se arraigue aquí. Y eso es exorcismo. Yo busco expulsar a la bestia, al demonio, en mi corazón. Todo lo que hagamos para sacarlo del corazón se llama exorcismo. ¿Qué significa? Alejar de nosotros a esta bestia inmunda
y de nuestras acciones. Si yo comulgo, si yo vivo en gracia, si yo rezo, si soy virtuoso, estoy de alguna manera luchando contra ese reinado de Satanás. Estoy viviendo con una lucha contra él. Eso es una manera de exorcismo personal. Uno está buscando que viva Dios y está expulsando las obras de Satanás, el mundo y la carne, que son también obras de Satanás, en cada uno en nuestro corazón. Después, en la sociedad, en la iglesia, la sociedad eclesiástica, en la iglesia, en el mundo, también se arraiga él y toma acciones extraordinarias por momento, como es la posesión, la obsesión, la vejación, por el cual la iglesia tiene un modo extraordinario. Es el principal sacramental que tiene la iglesia, se llama exorcismo, oficial y solemne. Es decir, el poder de la misma iglesia, esposa de Jesús, se pone en acción cuando un obispo hace el exorcismo, porque los obispos son los exorcistas de la iglesia. Ellos son los exorcistas. Como ellos tienen tanto tiempo y están tan ocupados con tantas cosas, pueden delegar a un sacerdote. Hasta podrían delegar a un laico si quisieran. Sería un poco imprudente, pero podrían. Entonces delegan a un sacerdote para que en su nombre y por tanto en nombre de la iglesia, el sacerdote, con un poder extraordinario dado por el obispo, realiza un exorcismo solemne. Pero también existe la oración de liberación, llamada así para distinguir del exorcismo solemne o exorcismo en general. Oración de liberación. No exorcismo solemne solamente es el que hace la iglesia y para eso se necesita la autorización, si no, no es exorcismo solemne. Y es peligroso hacerlo porque si uno lo hace por desprecio a la autoridad, etc., eso es muy delicado y peligroso. Entonces, pero existe el otro exorcismo general o llamado oración de liberación, que hasta un Padre Nuestro es exorcismo. Cuando uno lo reza, líbranos del malo. Eso, cuando uno reza al Padre Nuestro, es una oración de exorcismo, porque pide que nos libere a Dios, que nos libere del mal. Entonces, todo eso también entra dentro de lo que es esta lucha con el demonio a través de la oración, a través del ayuno y la penitencia, que son dos formas muy fuertes para luchar contra el demonio. Bien, nos dice la Iglesia, claramente nos habla, en este caso el prefecto de la Congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos, que es el que está puesto oficialmente por la Iglesia para que nos explique el sacramental. En este caso, en enero del 1999, el prefecto cardenal Medina Esteves decía: para poder entender qué es el exorcismo, se debe partir de Jesús y de su misma praxis. Él ya hacía esto. Él hacía esto, expulsaba demonios, curaba enfermos y predicaba el reino. Eso es lo que hacía. Jesucristo vino al mundo y a los hombres para anunciar e inaugurar el reino de Dios. Los hombres poseen una innata capacidad para recibir a Dios en su corazón. Sin embargo, esta capacidad para acoger a Dios es ofuscada por el pecado y en algunas ocasiones el mal ocupa en el hombre el puesto que solo le corresponde a Dios, cuando el demonio se quiere meter donde no es su campo. Por ello, Jesucristo vino a liberar al hombre del mal y del pecado y también de todas las formas de dominación del maligno, todas las posibilidades que tenga el maligno, es decir, del diablo, claramente, el maligno, porque uno puede pensar que es, no sé, un hombre, el maligno, el diablo, y de sus espíritus malignos también, llamados demonios, que quieren pervertir el sentido de la vida del hombre. Por esta razón Jesucristo expulsa a los demonios y libera a los hombres de la posesión de los espíritus malignos para hallar cabida en el corazón del hombre y darle la posibilidad de conseguir la liberación ante Dios, que quiere darle su Espíritu Santo para que se convierta en su templo vivo y dirija sus pasos hacia el camino de la paz y de la salvación. La Iglesia está llamada, vocación, es una vocación. La Iglesia está llamada a seguir a Jesucristo, dice el cardenal, y ha recibido de Cristo mismo, el poder de continuar en su nombre esta misión, la de expulsar al demonio. De aquí que la acción de Cristo para liberar al hombre del mal se ejercita a través del servicio de la Iglesia y de los ministros ordenados, delegados por el obispo para cumplir los ritos sagrados dirigidos a liberar a los hombres de la posesión del maligno.
El exorcismo constituye una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, es el que se realiza a través del obispo o aquel que el obispo delega. El gran exorcismo o solemne. La Escritura nos enseña que los espíritus malignos enemigos de Dios y del hombre realizan su acción de modos diversos. Entre esos se señala la obsesión diabólica, llamada también posesión diabólica. Sin embargo, la obsesión diabólica no constituye la manera más frecuente como el espíritu de las tinieblas ejerce su influjo. La obsesión tiene características de espectacularidad y en ella el demonio se apropia, en cierto modo, de las fuerzas de la actividad física de la persona que sufre la posesión. Posesos no son los más. Hay muchas vejaciones y hay muchas obsesiones, no en el sentido de posesión, sino de molestia en la mente y de molestias en la parte orgánica, física. Acá está limitándose a lo más importante, a lo más grave, que es el exorcismo, que no es una cosa de todos los días, pero sí se da, y con frecuencia también, pero no tanto como las vejaciones y la obsesión. Y el exorcismo tiene como punto de partida la fe de la Iglesia, según la cual existen Satanás y los otros espíritus malignos, y que su actividad consiste en alejar al hombre del camino de la salvación. Sigue diciendo el cardenal, la doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa del propio pecado. Son seres espirituales con gran inteligencia y poder. El poder de Satanás, sin embargo, no es infinito. No es sino una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Y aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Cristo Jesús, y su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente también de naturaleza física, a cada hombre y a cada sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que guía la historia del hombre y del mundo con fuerza y suavidad. Dios lo permite, estas acciones extraordinarias. La permisión por parte de Dios de la actividad diabólica constituye un misterio grande. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Sigue el prefecto de la congregación. Quisiera subrayar que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado a través del engaño, la mentira y la confusión. Así como Jesús es la verdad, el diablo es el mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el inicio, la mentira ha sido su estrategia preferida. No hay lugar a dudas que el diablo tiene la capacidad de atrapar a muchas personas en las redes de las mentiras, pequeñas o grandes. Engaña a los hombres, haciéndoles creer que no tienen necesidad de Dios y que son autosuficientes, sin necesitar ni la gracia de la salvación. Logra engañar a los hombres amortiguando en ellos e incluso haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres o consensos de la mayoría. Sigue diciendo el cardenal aquí la importancia, luego habla del exorcismo en concreto, y entonces el peor mal no es el demonio que está tentándonos. El peor mal no es el demonio que posee una persona en él cuando es una acción extraordinaria. Eso no es el peor mal del mundo. El peor mal del mundo es el pecado, es lo que quiere hacer el demonio. Y no hay nada en el mundo que esté por encima más grave que el pecado, que mata el espíritu, mata el alma del hombre. Es lo que, por eso la iglesia, Dios ha instituido su iglesia para cuidar el alma de las personas, para cuidar el alma, la vida espiritual. Nadie lo va a hacer, solo la iglesia lo puede hacer como pastor o pastora que cuida las almas. Nadie en este mundo, ningún político, ningún médico, ningún estratega puede hacer bien a tu alma, no pueden ayudarte. Solo Cristo con los sacramentos, solo la doctrina cristiana a través de la iglesia que te va a enseñar, que te va a llevar al alcance de tu mano todos los auxilios de la gracia, jamás debe cesar en su actividad. Entonces, que Cristo haya dicho expulsen demonio es porque Él vino a hacer esto, a expulsar el demonio de este mundo y del corazón de los hombres. Es lógico que nos esté pidiendo a la iglesia que continuemos expulsándolo en nuestra lucha personal, pero después, incluso extraordinariamente, a través de los medios que la iglesia nos pone, especialmente el ayuno, la oración
la vida de la gracia, la práctica de las virtudes, pero sabiendo que esta lucha siempre es contra el espíritu del mal. Pidamos la gracia entonces de entender este misterio de la lucha que tenemos como Iglesia contra las fuerzas del mal. Que así sea.